Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, en su caso en casa, el programa en el que de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde dialogamos sobre los temas del derecho, resolvemos inquietudes, construimos entre todos conocimiento con los expertos que traemos aquí de lunes a viernes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información, de servicio. Gracias siempre por estar con nosotros. El tema de hoy, bien importante, y pregunta continua. ¿Por qué los procesos judiciales tardan tanto en Colombia? Y vamos a hablar sobre las demandas laborales, por qué las audiencias se demoran o las programan con mucho tiempo, por qué tardan los procesos. Y tenemos un invitado que es experto en estos asuntos. Se trata del doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz. Él es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín desde hace más de 12 años. Además de ser abogado, es psicólogo, es especialista en seguridad social, en fin, tiene maestrías en Derecho Procesal y varios estudios, es docente y además quiero aprovechar para presentar al doctor Hugo Alexander porque ha publicado libros y tenemos, aquí tengo en mis manos el libro Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Vamos a enfocar un poquito aquí el libro que acaba de publicar el doctor Hugo Alexander, magistrado. Este libro es muy importante, ¿por qué? Sobre todo para los estudiantes de Derecho y los abogados apasionados con el tema del derecho laboral. Doctor Hugo Alexander, muy buenas noches. Este libro ya se consigue en la librería Ledger. Buenas noches, Juan. Un saludo especial para los televidentes. Sí, este libro salió hace un mes, ha tenido una buena divulgación y me parece importante para los estudiantes y para los abogados en la medida que no solamente está el tema de tipo procesal, sino que se le han incorporado elementos de tipo psicológico, comunicacional y de argumentación para que ellos puedan en su tarea diaria o para los estudiantes futuros abogados sean excelentes en estos procesos. Y además que el doctor Hugo Alexander como magistrado y los jueces también, cuando el abogado litigante va allí a las audiencias, pues hay unos temas procesales que hay que tener en cuenta desde el ámbito normativo y como dice el doctor, psicológico también, y en ese libro pues están todos esos tips que necesitamos los estudiantes de Derecho y los abogados. Doctor Hugo Alexander, empecemos en materia. Un televidente nos preguntó ayer, nos dijo, Juan Carlos, queremos que nos digan cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado. Empecemos por ahí. Bueno, Juan, realmente el juez y el magistrado, en última instancia, lo que hacen es resolver con problemas jurídicos con una sentencia. Sin embargo, el juez es la instancia primaria en la cual se investiga, se indaga, se valora la prueba y al final decide. Entonces, él como juez decide unánimemente. En cambio, cuando ya vamos a los magistrados, que serían el Tribunal Superior, pues básicamente nosotros lo que hacemos es hacer una legalidad, revisar que el proceso sí fue bien hecho legalmente, mirar que las personas no estuvieron conformes con la sentencia, entonces hacen una serie de puntos de inconformidad y nosotros revisamos, que somos no solamente un juez, sino 3 jueces, revisamos para efectos de determinar si está ajustada la sentencia a ley y a las pruebas o si realmente hay que revocarla porque tiene razón el apelante. Lo hemos invitado porque queremos explicarle al televidente de la forma más sencilla posible, que uno escucha, ay, pero es que ese abogado, ese proceso ya lleva 2, 3 años, ese abogado no está haciendo nada, o ese juez, ¿por qué falló en mi contra? O ese magistrado revisó mal el proceso. Expliquemos un poquito cuáles son las etapas desde el momento en que la persona acude al abogado. Hablemos de las demandas, por ejemplo, en el tema laboral. Bueno, lo primero que hay que mirar es que la gente normalmente cuando va donde el abogado pues tiene un problema y lo que tiene que hacer primero el abogado es determinar si ese problema, si es jurídico, puede ir a un proceso, porque muchos problemas de pronto no están en la ley resueltos o es un problema que puede estar en la ley pero no tiene una prueba. Entonces lo que hace el abogado es como conformar con esas preguntas que hacen y esos hechos que le comentan, hacer una demanda. ¿Y qué es una demanda en términos sencillos? Básicamente es pedir un derecho, pero ese derecho tengo que fundamentarle unos hechos. Digamos que si es una pensión de vejez, tengo que fundamentar que esta persona ya tiene la edad requerida por la ley. Digamos que actualmente si el hombre tiene 62 años, la mujer 57 o 60, de acuerdo al RAIS o al régimen de prima media, y que cumple la densidad de semanas. Entonces, mira, puede tener los requisitos. Lo que hace entonces el abogado es, con ese conglomerado de hechos,
hacer una demanda. Y la gente muchas veces dice, pero yo le pasé hace un mes y esa demanda no se mueve. No ha hecho nada. Pero muchas veces hay que determinar que él tiene que hacer una composición muy buena. ¿Para qué? Para convencer al abogado. Yo a los estudiantes míos les digo, ¿cuál es el objetivo del proceso? Convencer el juez. Y entonces convencemos al abogado y luego el abogado convence al juez. Y el abogado, pues la persona dice, ¿por qué no ha presentado la demanda? Porque seguramente hay unos trámites administrativos, un derecho de petición, recopilar algunas pruebas. Exactamente. Entonces, si ya hizo la demanda, lo que sucede es, algunas demandas, por ejemplo en el caso de las pensiones, con el régimen de prima media en Colpensiones, requieren algo que se llama la reclamación administrativa. Correcto. Que es la posibilidad que se le da al Estado, en este caso Colpensiones, para que ella pueda revisar sus propios actos y si se da cuenta que tiene un error, de una vez lo corrige o de una vez da la pensión y evitamos que vaya esto a un proceso que en este momento es un proceso largo. Y a un desgaste. Y a un desgaste muy grande, no solamente para las partes, sino para la rama judicial. Exactamente. Bueno, tenemos llamada de Yolanda desde el municipio de Envigado. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte, su inquietud hoy? Mira, lo que pasa es que a mí me dio tuberculosis y me la declararon enfermedad laboral. Todo terminó, pues me pensionó la ARL, pero yo de todas maneras entablé una demanda por daños y perjuicios, porque quedé oxígeno dependiente. Correcto. Yo en la noche tengo que usar oxígeno. Ese proceso ya lleva más de año y medio, pero ya mi abogada me confirmó que ellos apelaron y aceptaron la apelación. Ellos lo que están pidiendo es que a mí me evalúe otro perito. Correcto. La pregunta mía es, ¿a mí me tiene que evaluar el perito que ponga mi contraparte o el que diga el juez? Muchas gracias a nuestra excelente doctor Hugo Alexander. Usted como magistrado pues le toca por supuesto el tema de los peritos, lo que menciona la señora. Ella pregunta que si la contraparte debe conseguir otro perito para desvirtuar o no la dependencia y la situación de salud que ella padece y que está demandando. ¿Cuál sería como el escenario ahí para ella? Bueno, el escenario lo tengo que colocar en que ella ya presentó una demanda, ya fue fallada en primera instancia. Si la apelaron es porque seguramente no le salieron las pretensiones adelante, que creería yo que es una culpa patronal. Sí. O sea, no solamente persiguió la pensión de invalidez en el caso de la entidad de riesgo laboral, sino que aquí está pidiendo o señalando que es que el empleador tuvo culpa en esa situación, sea un accidente o sea una enfermedad. Si ya se fue para el tribunal, entonces estamos hablando de una apelación, puede ser, porque no lo dijo muy claramente, pero puede ser que el mismo magistrado ponente, o sea, el que se va a encargar de resolver la apelación, señale que es necesario un perito adicional porque de pronto el que hubo en primera instancia no está llenando las expectativas para poder resolverlo. Correcto. Entonces lo que hacemos es que solicitamos de oficio, nosotros somos los que solicitamos de oficio, el perito deberá ser pagado por ambas partes cuando lo solicita el juez de oficio y no, básicamente vamos a resolver con eso, pero puede que la contraparte, digamos, pueda si quiere colocar un nuevo peritazgo, solo que ese peritazgo va a estar supeditado a que el magistrado se lo acepte o no. Mejor dicho, los jueces y magistrados en un momento dado pueden solicitar otros peritos cuando no, digamos, perdóname el término, no confían en el criterio de quien fue llevado a la audiencia. Exacto. Los jueces tenemos la posibilidad, primero, de decretar las pruebas que nos solicita la parte demandante y la parte demandada. Pero también cuando tenemos dudas, como nosotros somos los encargados de encontrar la verdad, no las partes, sino nosotros como juez director del proceso, y de acuerdo al criterio de la sana crítica, entonces nosotros podemos señalar que es mejor un nuevo peritazgo para poder sacar nuestras dudas y poder entonces realmente resolver en una sentencia justa. Exacto, tratar de ser lo más imparcial posible. Doña Edna, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy amable. Mira, tengo una inquietud. Cuando el abogado le manda le envía la demanda al empleador, yo tengo ese caso, estoy demandando para cobrar unas prestaciones sociales. Resulta que el abogado me dice que el empleador no ha contestado las demandas y que ya él envía una segunda vez y que si el empleador no responde la demanda la segunda vez, entonces que el juzgado le asigna un curador. Entonces yo le pregunté, doctor, ¿y eso tiene algún costo? Me dijo, sí, en un comienzo usted tiene que pagarle una plata al curador y después
le paga el resto al curador. ¿Eso es cierto, doctor? Gracias a doña Ana. Esa situación, cuando la contraparte o la parte demandada no responden, no hay un abogado allí que represente a la empresa, ¿le toca a quien demandó asumir el pago del curador o cómo funciona eso? Lo que pasa es que hay que entender que cuando una demanda se presenta y el juez pues tiene unos pasos. El juez admite la demanda de acuerdo a unos requisitos y luego da traslado, o sea, le dice a la contraparte, vea, usted le están demandando, hágame el favor, si es un proceso ordinario, en 10 días y me contesta. Muchas veces las partes no se dejan notificar o no se sabe dónde están en este momento. Entonces el juez lo que tiene que hacer es, como ya no se puede hacer una notificación personal, se hace una notificación que puede ser por edicto. Y ahí es donde no solamente hay que hacer una publicación, sino que hay que, pues para garantizar el derecho de defensa de la parte accionada, colocar a un curador ad litem que es un auxiliar de la justicia. Ese curador ad litem lo que hace básicamente es que va a representar ese accionado, que obviamente es una representación muy limitada y esto es una invitación a los empleadores y a los accionados para que mejor se hagan presentes en el proceso respectivo, porque yo sé que eso da mucho susto, pero es mucho mejor uno hacerse representar. Así esté sin abogado. Exactamente, porque llega un momento en que hay procesos que tienen que tener abogado, ¿cierto? Sí, por que son los procesos de doble instancia. Correcto. Pero es mucho mejor hacerse representar porque ustedes conocen de cierto qué es lo que sucede. En cambio, cuando va un curador ad litem, un curador simplemente decir que se pruebe lo que está diciendo en los hechos de la demanda, coloca tres excepciones. Como que no va más allá de lo... No va más allá porque él no tiene idea. No tiene elementos suficientes. Exactamente, y tiene una obligación el curador de tratar de buscar a ese empleador para efectos de que le ayude. Ahora, para responderle a la señora, el curador hay que pagarlo, porque de todas maneras eso no es otro abogado y no puede dar una labor gratuita. Por supuesto. Si usted de pronto requiere y no tiene la plata, pues puede solicitar un amparo de pobreza, que es una figura del Código General de Proceso, en donde las personas que no tienen plata pueden solicitarle al juez y el juez entonces, si a bien lo tiene, si considera que cumple los requisitos, se la dará y entonces no será entonces la posibilidad de que ese curador ad litem no lo tenga que pagar. Siempre y cuando, como dice el doctor, un amparo de pobreza, demostrar que obviamente no tiene los recursos para pagar ese curador ad litem. Vamos con Oliva, desde el municipio de Caldas. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, aquí tratando de orientar un poquito por qué esos procesos duran tanto, tardan tanto en resolverse. Pues, debido a eso es mi llamada. Correcto. Llevo 20 años luchando y no he podido conseguir mi pensión. A mí me cobijaba... ¿Régimen de transición? Sí, a mí me cobijaba la ley... Bueno, yo me pensionaba según el seguro con 500 semanas. Tengo muy rayaditas las 500 semanas, pero de Colpensiones primero me dijeron que me faltaban tantas, luego se hizo otra vez la reclamación, ya me faltaban menos, ahora volvimos a hacer la reclamación y ya me faltan todavía más. Entonces, hicimos otra reclamación el viernes pasado. O yo no sé cómo es el término, pues, jurídico, no lo sé explicar. Claro, tranquila. ¿Y su pregunta cuál es? De pronto... Y el doctor me dijo, el abogado que me está haciendo el trámite me dijo que era demoradito. Entonces, si esto únicamente para decirme que me faltaba y que me faltaban 20 años, entonces en esta otra, ¿cuánto se va a demorar? En tiempo. Muchas gracias a doña Edna. Usted como magistrado diariamente, pues obviamente tiene que lidiar con este tipo de situaciones, que faltan semanas, que una cosa, que el régimen que aplica o no aplica. Según lo que nos cuenta nuestra televidente, ¿qué podemos sugerirle? Bueno, a la televidente hay que decirle lo siguiente. No ha iniciado un proceso, lo que está haciendo es una reclamación administrativa ya no ante el Seguro Social, sino ante Colpensiones. Y básicamente su conflicto o su problema está en que el número de semanas, de acuerdo al decreto 758 del 90, que ella es la que lo cobija, pues tiene que tener 500 semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Y parece que en las historias laborales que han salido, pues... Faltan semanas. Faltan semanas. Y efectivamente, en algunas ocasiones...
la primera historia laboral que sacaron tenía 450, en la segunda tiene 470 y en la tercera tiene 430. Está rayadita ahí. Entonces hay que empezar el abogado lo que tiene que hacer es tratar de buscar si hay periodos dobleteados, si hay periodos en mora que tenía el Instituto de Seguros Sociales que cobrar y no lo hizo. Entonces, ese asunto de esa reclamación que se está extendiendo, yo creo que hay que hacerlo rápido y si no ir a una demanda procesal, que muy seguramente será un proceso de doble instancia y yo le pondría más o menos, como estamos en este momento, 2 o 3 años. Unos 2 años. Entonces es mejor que si en la reclamación administrativa no le están dando solución al asunto, de una vez entremos a demandar, dado que ya tiene la reclamación administrativa. Para irnos rápidamente con otra televidente, ¿en qué momento, por ejemplo, la señora dice, no, me faltan 30 semanas que no aparecen para las 500? Ella no puede llegar y decir, como mi empleador no pagó, yo voy a pagarlas, porque algo escuchamos sobre de pronto hacer algunas correcciones cuando el empleador no quiere hacerlo uno mismo en aras de poder conseguir la pensión. ¿Eso es posible o no es posible? Digamos que es difícil. Es difícil. Primero porque lo que hay que hacer es revisar si hay semanas en mora, entonces tratar de que sea el cobro ejecutivo que debió haber hecho el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones, esas se contarían. 2, si existen semanas donde el empleador no pagó y todavía existe el empleador, hay que llamar al empleador. 3, si existen semanas en donde ella trabajó pero no fue afiliada, digamos que la afiliaron tardíamente, tiene que perseguir a ese empleador para que esas semanas vengan acá con todos los intereses respectivos y le pueda ser reconocida la pensión. Pero ya simplemente yo como usuario del servicio de la Seguridad Social, es decir, vea, es que son 30 semanas, venga, yo los pago. No, eso no es porque el riesgo es de otra manera. Ok, doctor. Vamos con María del municipio de Itagüí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores de la mesa de... Mi pregunta es la siguiente para el doctor. Llevo 7 años incapacitada. ¿Perdón? Sí, la estamos escuchando, doña María. Bien, pues. Llevo 7 años de incapacidad. Mi problema fue un problema laboral. Durante estos 7 años yo demandé, gané la demanda en primera instancia, pero ¿qué sucedió? La empresa, cuando yo me accidenté, me cambió de un riesgo laboral a otro, ¿cierto? Entonces ya es que el uno dice que esto no me corresponde a mí y que el otro también responde que no le corresponde. El juzgado laboral me mandó a hacer un examen a la escuela pública de la Universidad de Antioquia y me dieron una pérdida de capacidad laboral del 53.54. Correcto. ¿Qué sucede ahora? Que las 2 entidades a las cuales fueron demandadas apelaron a segunda instancia porque no estaban de acuerdo con el dictamen. Proceso, exacto, con el dictamen. ¿Qué sucede ahora? Que en este momento estoy sin que la empresa me pague, sin incapacidades que me paguen, porque he ido a Colpensiones, he ido a la misma EPS que me corresponde en salud, y el decir de ellos es que ese dictamen ya es para mi pensión. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese vacío que exactamente, que y no... en este momento estoy pues a la deriva, yo pago arriendo, de Claro. mí depende económicamente todo. Claro. Hablo con mi abogada y lo que me responde es que tengo que esperar. Hay que esperar. Doña María, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, doctor Hugo Alexander. Vamos a ir a una corta pausa y vamos entonces organizando las ideas. Hay que aclarar, el doctor Hugo Alexander no es un abogado litigante, es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Es decir, él está aquí como, digamos, un académico que nos está orientando, pero no, digamos, entra a ser parte o a cuestionar cómo es el trabajo de los abogados para que hagamos, digamos, esa aclaración. Viene como académico aquí a orientarnos, obviamente desde su experiencia como magistrado. Ya regresamos. Hablando por qué a veces los procesos tardan tanto en resolverse, aspectos importantes para tener en cuenta. Bueno, en los procesos laborales hay generalmente 2 audiencias. Si hay apelación, va a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, pues en este caso, mencionando el caso del doctor Hugo Alexander, que revisa el fallo y decide, y ya más adelante, pues, si la decisión del tribunal
También cabe un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, proceso conocido como casación. Eso pues tiene que revisarse, es otra instancia. En los procesos laborales de menor cuantía hay una sola audiencia ante los jueces de pequeñas causas de menor cuantía. Hay gran congestión judicial, por eso no es extraño que haya procesos que tarden en ocasiones hasta 4 años o más. Actualmente se están fijando audiencias para el año 2019, para el 2020. La razón para que los procesos tarden no dependen del abogado, depende de un sistema que está muy congestionado por la cantidad de demandas en curso, doctor Hugo Alexander. Seguimos aquí con el magistrado Hugo Alexander. Nos decía la televidente que ella pues está... Lo que uno escucha es que está tramitando una pensión de pérdida de capacidad, tiene un 53% de pérdida de capacidad, que ya se ha apelado la decisión. Eso seguramente va a llegar al tribunal. Desde lo académico y lo técnico, ¿qué nos puede decir? Porque usted no es un abogado litigante. Bueno, Juan, lo que hay que explicarle a la señora es que ella inició el proceso, terminó con una sentencia y le fue favorable. El juez determinó que le era favorable esa pensión de invalidez en la medida que existió un dictamen pericial y ese dictamen pericial pues le dio más del 53%. Sin embargo, tienen todo el derecho, la parte accionada o las dos partes accionadas que ella nos mencionó, ¿a qué? A interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior para que el Tribunal Superior, 3 magistrados, determinen si la decisión del juez, si fue en legalidad, si el dictamen pericial como tal, si está bien hecho, que nos contó que fue a la Facultad Nacional de Salud Pública. Si nosotros consideramos que ese dictamen está bien hecho, pues muy seguramente confirmaremos. Si consideramos que no, podríamos de oficio determinar que haya otro dictamen para aclarar ciertos elementos o solicitarle a la misma Facultad Nacional de Salud Pública que nos aclare determinados elementos y ya luego fallar. Perfecto. Y cuando ya el tribunal, en este caso, toma una determinación, ¿en qué caso se va a la Corte Suprema de Justicia, que sería ya como el órgano de cierre, la última instancia? Precisemos, los procesos ordinarios normalmente empiezan en el juez de primera instancia, juez laboral del circuito, el juez de pequeñas causas solamente es ese proceso y ya, pero acá el proceso ordinario laboral de primera instancia es el juez laboral del circuito y termina en el Tribunal Superior de Medellín. Lo que pasa es que no es que sea una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario, de acuerdo a unos requisitos muy específicos, muy técnicos, que deben saber los abogados, entre otros 120 salarios mínimos legales mensuales debe ser la pretensión para poder ir ante la casación a la Corte Suprema de Justicia. Doctor, aquí el tiempo se nos va muy rápido, usted no alcanzó a desarrollar el tema, pero ¿qué tipsito nos puede dar sobre el tema procesal, sobre por qué tardan los procesos? ¿Qué nos quiere agregar para ir cerrando? Lo que habría que mirar es primero que se haga una buena demanda. ¿Con qué? Con unos hechos muy claros por parte de las personas que vayan a demandar. Segundo, determinar claramente las pruebas, cuáles son las que sean efectivas para que nos puedan dar ese derecho. Cuando estemos dentro del proceso, pues básicamente que esas pruebas que nos decretaron sean bien desarrolladas, estudiando bien los testigos que van a decir, sabiendo los abogados de la contraparte cómo van a contrainterrogar, que el dictamen pericial, si es el caso, pues esté conforme, sin objetarlo, o ampliarlo o adicionarle, etcétera. Y básicamente que la gente entienda que en este momento estamos en un grado de congestión muy grande y que realmente no existe plata para mejorar eso. Interpretando lo que dice usted, doctor Hugo Alexander, y muchas gracias por estar con nosotros hoy, es que cuando se presente la demanda, y esto es para los abogados también, muy juiciosos con las pruebas, con todos los elementos, con las pretensiones, porque cuando llegan donde el juez, cuando llegan donde los magistrados, ya ahí es donde viene esa evaluación y dicen, no, es que el juez es el de la culpa, o es que el magistrado es el malo. No, es una cadena donde todos los actores deben hacer bien la tarea. El abogado y obviamente también el usuario llevar pues también los elementos para que el abogado pueda trabajar, los jueces también en la sana crítica, lo mismo que los magistrados, y ahí es toda esa cadena que debemos tener muy en cuenta. Gracias al doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan, porque a las 7 de la noche viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande. Gracias.